La Ciudad de México es una de esas ciudades que late vida en cada esquina. Entre los colores vibrantes de los mercados populares y la arquitectura colonial que te abraza con historia, vive Renata. Una mujer común, sin muchos lujos, pero llena de sueños. Tiene 33 años, trabaja como cajera en una farmacia de barrio y siempre fue conocida por su dulzura. Su rostro lleva marcas de acné que nunca la abandonaron del todo desde la adolescencia, y su cuerpo, un poco pasado de peso, siempre fue motivo de burla para quienes no saben ver la belleza más allá de la superficie. Renata nunca tuvo suerte con los hombres. La mayoría la veía como la amiga buena onda, y nada más. Creció escuchando que necesitaba cambiar para ser amada, bajar de peso, esconder los granos, usar ropa más provocativa. Pero, aún así, nunca perdió la fe en el amor. Leía novelas románticas de kiosco y creía, con todo el corazón, que algún día alguien la vería de verdad. No se trataba de belleza. Se trataba de conexión. Se trataba de verdad. Y esa fe, por increíble que parezca, parecía haber encontrado su destino cuando conoció a Arturo. Arturo apareció como una ráfaga de novedad. Tenía una sonrisa encantadora, una forma envolvente de hablar y ese tipo de atención que te hace olvidar el mundo. Parecía diferente. Le interesaban hasta los detalles más tontos del día de ella, el sabor del café que le gustaba, el nombre de su gato, e incluso el drama con la jefa de la farmacia. Renata se sentía viva. Y eso no tenía precio. Aquello no era solo un enamoramiento. Era un reencuentro de almas, al menos para ella. Se conocieron una mañana de sábado cualquiera, cuando Renata estaba de guardia en la farmacia. Arturo apareció en la caja, con gel para el cabello y medicamentos para el dolor de cabeza en la mano. La miraba fijamente, mientras Renata pasaba sus compras, Arturo comenzaba a conversar, mostrando interés. Al día siguiente, Arturo volvió a la farmacia, compró algunas cosas al azar y fue directo a la caja donde atendía a Renata. Una vez más, fue muy simpático, elogió el cabello de Renata y ella, tímida, solo sonreía mientras miraba la pantalla del computador. Antes de irse, Arturo le pidió su número de teléfono y Renata lo anotó rápidamente, antes de que sus jefes notaran que algo estaba ocurriendo. En menos de una semana de conversación intensa, los dos comenzaron una relación. Todo parecía rápido, sí, pero a veces la vida tiene prisa cuando la conexión es verdadera, o al menos parece serlo. En las redes sociales, Arturo era discreto. Tenía pocos seguidores, publicaciones sin ostentaciones y una vida aparentemente común. Trabajaba como gerente en una pequeña empresa de tecnología y vivía en un departamento sencillo. Eso hacía que Renata se sintiera cómoda. Después de todo, siempre tuvo miedo de los hombres demasiado guapos o ricos, porque en el fondo creía que nunca sería suficiente. Arturo parecía en la medida justa, guapo, pero accesible. Educado, pero humilde. Un verdadero príncipe moderno. Y cuando comenzó a llamarla mi buena suerte, Renata lo creyó con todo el corazón. Él decía que había tenido un pasado difícil en relaciones, pero que con ella era distinto. Que había algo raro en su forma de ver el mundo, algo que lo hacía querer ser un mejor hombre. Y eso era exactamente lo que Renata necesitaba oír. ¿Cómo negar un amor así? Se sentía fuerte, capaz, llena de autoestima, como si finalmente el universo hubiera decidido recompensarla por todo el sufrimiento. La conexión entre ellos era tan intensa que, en poco tiempo, empezaron a planear un futuro juntos. Hablaban de viajes, hijos, una casa con jardín y un perro. Renata hasta se sorprendía viendo videos de decoración y buscando cómo montar una huerta casera. Era un sentimiento bueno, liviano, como si el dinero, los dramas del pasado y las decepciones ya no importaran. Estaba viviendo un cuento de hadas. Y todo eso había nacido en medio de una apuesta silenciosa del destino. ¿Será que esta vez funcionaría? Fue en una tarde dorada en Chapala, a orillas del lago más grande de México, cuando todo sucedió. Arturo había dicho que quería pasar el día en un lugar especial, lejos de la rutina. Renata, que adoraba los atardeceres, se encantó con el paisaje. La brisa suave, el sonido de un músico tocando la guitarra al fondo y el olor a flores creaban un escenario casi cinematográfico. Era como si la vida se hubiera pausado para ese momento. Sin que ella lo esperara, Arturo se arrodilló con un anillo en la mano.
Las personas alrededor se detuvieron a mirar. Un grupo de turistas aplaudió, y un camarero grabó todo en video. Arturo decía, con la voz temblorosa, que ella había transformado su vida, que era su cambio más bonito. Renata lloraba. Lloraba como quien siente que finalmente venció toda una vida de rechazos. Ella dijo sí sin pensarlo 2 veces. No por impulso, sino porque sentía en el corazón que ese hombre era diferente. Un hombre que, en solo 2 meses de relación, la había tratado mejor que cualquier otro en una década. Los amigos comentaban lo conectada que parecía la pareja. Incluso la madre de Renata, siempre cautelosa, confesó que había algo mágico allí. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que el tiempo define el amor? La noticia corrió entre los familiares con entusiasmo. Todos querían saber detalles de la propuesta, del anillo, de la fecha. Incluso los compañeros de la farmacia, que poco se involucraban en su vida personal, querían oír la historia durante la hora del almuerzo. Renata se sentía vista. Por primera vez, su autoestima no necesitaba ser inventada, estaba siendo alimentada por un afecto real. Los preparativos comenzaron de inmediato. Ella quería algo sencillo, pero bonito. Un vestido ligero, flores silvestres y una ceremonia al aire libre. Arturo, aparentemente, estaba de acuerdo con todo. Decía que lo importante era verla feliz. Y con eso, Renata se sumergió de lleno en los detalles. Empezó a ahorrar parte de su salario, recortó pequeños lujos e incluso vendió su antigua bicicleta. Quería colaborar con todo. Durante el compromiso, él seguía siendo atento. Le llevaba el desayuno a la cama, dejaba notitas por la casa y la llamaba mi mujer con orgullo. Cuando caminaban juntos, se aseguraba de ir tomados de la mano, como si no le importaran las miradas ajenas. Eso la hacía sentirse especial. Después de todo, durante años escuchó que los hombres no se fijaban en mujeres como ella. Pero Arturo parecía ser la excepción. Es importante entender lo que esa propuesta representaba para Renata. No se trataba solo del anillo o la fiesta. Se trataba de vencer. Vencer el miedo de no ser suficiente. Vencer el drama interno de compararse siempre. Vencer el dolor de haber sido descartada otras veces. Cada detalle de ese momento cargaba siglos de expectativas emocionales. Y quizá por eso dolió tanto después. Pero antes del dolor, estaba la promesa. Una promesa hecha entre aplausos, bajo un cielo color naranja, con aroma a margaritas en el aire y dinero contado con esperanza. Una promesa que empezó a deshacerse en silencio, en pequeños gestos, en silencios extraños, en cambios que Renata intentó fingir que no veía. La boda fue sencilla, pero llena de emoción. Los amigos lloraron, la madre de Renata rompió en llanto y Arturo parecía conmovido. En la luna de miel, en Puerto Vallarta, él fue cariñoso, juguetón, decía que quería pasar toda la vida con ella. Renata creyó cada palabra. Pero el regreso a la rutina trajo consigo un ambiente distinto, como si un velo comenzara a formarse entre los dos. Al principio, eran solo detalles. Arturo empezó a pasar más tiempo en el celular, siempre con la pantalla hacia abajo. Las conversaciones, antes largas, ahora se reducían a monosílabos. Cuando Renata hablaba de hijos, él sonreía forzadamente, desviaba la mirada y cambiaba de tema. Decía que el dinero no alcanzaba, que el momento era delicado. Pero ella no pedía lujos, pedía atención. Poco a poco, él empezó a dormirse más temprano, a evitar el contacto físico y a no mostrar el mismo entusiasmo de antes. Los domingos, que eran sagrados para ambos, se convirtieron en días en los que él necesitaba salir con los amigos. Renata intentaba mantener viva la chispa, preparaba cenas, dejaba notas románticas, sugería planes diferentes. Pero nada parecía funcionar. Arturo parecía cada vez más ausente. Ella empezó a dudar de sí misma. ¿Había hecho algo mal? ¿Ya no era atractiva? Su autoestima comenzó a tambalear. El drama interno volvió como un fantasma, el viejo miedo de no ser amada, de ser una carga, de haber sido elegida por lástima. Pero se obligaba a pensar en positivo. Se repetía que los matrimonios tienen etapas y que todo eso pasaría. Sus amigas notaron su tristeza disfrazada. Una de ellas incluso preguntó si Arturo la estaba engañando. Renata lo negó, por supuesto. Prefería pensar que él estaba estresado por el trabajo.
Solo que, en el fondo, algo ya gritaba dentro de ella. Y aunque todo gritaba, ella aún se aferraba al silencio, el silencio de la duda, de la inseguridad, de la esperanza terca de que el amor que recibió era real. Al cumplir un mes de casados, Renata preparó una sorpresa: velas, cena, música romántica. Arturo llegó tarde, sin regalo, alegando que había olvidado la fecha. Dijo que estaba cansado. Ni siquiera se sentó a la mesa, fue directo a la ducha. Ella se quedó allí, sola, mirando el plato de comida fría. Sintió una punzada en el pecho. Ya no se trataba de la cena. Se trataba de lo que él ya no veía en ella. Lo más curioso es que Arturo seguía diciendo "te amo" de vez en cuando. Era como si cumpliera un papel. Como si lo dijera solo para mantener las apariencias. Y Renata, ya tan envuelta en el drama emocional, prefería escuchar esas palabras vacías a no escuchar nada. El miedo a perder lo que tenía, o lo que creía tener, era más fuerte que las ganas de enfrentar la verdad. Y así pasaban los días. Una rutina fría, hecha de gestos automáticos y sonrisas forzadas. Renata, a pesar de todo, aún creía que el cambio de él era solo una fase. Pero lo que no sabía era que había algo mucho más grande detrás de ese distanciamiento. Algo que tenía que ver con una apuesta, con dinero, y con la crueldad de quien convierte vidas en un juego. Fue un martes cualquiera cuando todo se vino abajo. Arturo había salido apurado, diciendo que tenía una reunión importante. Se olvidó el celular en casa, algo raro. Renata, sin intención de invadir su privacidad, solo quiso silenciar la alarma insistente de mensajes que no paraban de llegar. Pero lo que vio ahí lo cambiaría todo para siempre. El grupo en WhatsApp se llamaba Los Ganadores. Entre bromas, fotos de autos de lujo y apuestas de póker, estaba el verdadero motivo del matrimonio. Arturo había participado en una apuesta con sus amigos millonarios, casarse con una mujer considerada fea, a cambio de una fuerte suma de dinero. Se burlaban de Renata. Se reían de su apariencia. Se reían del hecho de que él lo había logrado. El mensaje más reciente decía: "Felicidades, hermano. Ahora solo queda cobrar el dinero y seguir con la farsa durante un año completo". Se le revolvió el estómago. Las manos le empezaron a temblar. El drama ya no era interno, era real, crudo, asqueroso. La apuesta había sido sellada con champán caro y desprecio por todo lo que ella era. No bastaba con ser excluida socialmente, ahora había sido humillada en secreto por la persona en quien más confiaba. Renata cayó de rodillas en el suelo de la sala. Sintió que el mundo giraba. El amor que creyó haber vivido se volvió una burla. Recordó cada gesto romántico, cada palabra dulce. Todo ahora parecía falso, ensayado, parte de un teatro cruel por dinero. Su autoestima se hizo trizas en segundos. ¿Cómo puede alguien fingir tanto? ¿Cómo no lo vio antes? Se quedó allí por horas, con el celular en la mano, leyendo y releyendo los mensajes. Cada línea era una puñalada. Recordó la propuesta de matrimonio, los planes de tener hijos, las renuncias que hizo por esa relación. Entendió por qué Arturo había cambiado. Ya había recibido el premio de la apuesta y no sabía cómo seguir sosteniendo la mentira. La culpa lo pesaba, pero a ella le pesaba mucho más. Lo más irónico era que Arturo no necesitaba el dinero. No era rico como sus amigos, pero tampoco pobre. Tenía estabilidad, comodidad. Hizo eso por vanidad, por codicia, por diversión. Usó el matrimonio como moneda. ¿Y Renata? Renata se convirtió en el juguete del juego. El chiste de la historia. La mujer que él logró domar, como un trofeo de burla entre amigos insensibles. El celular se le cayó de las manos, pero el dolor no. Pensó en confrontarlo. Pensó en huir. Incluso pensó en hacer algo contra su propia vida en ese momento de desesperación. Pero luego respiró hondo. Se secó las lágrimas, se lavó la cara y se miró al espejo. Por primera vez, vio los granos, el peso, las marcas, y sintió una mezcla de dolor y rabia. La apuesta no fue solo por dinero. Fue con la dignidad de una mujer. Y es en ese punto de la historia donde algo dentro de ella empezó a cambiar. Aún no sabía cómo, pero sabía que no podía dejar eso así. Tenía que enfrentar al traidor. Mirarlo a los ojos. Y decirle, con todas las letras, que ella sabía la verdad. Esa noche,
Renata esperó a Arturo como quien espera un juicio. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados, pero firmes. Cuando él entró por la puerta, soltando el habitual «Hola, amor», ella simplemente señaló el celular sobre la mesa. «Silencio». Él dudó. El rostro se le puso pálido como quien ve un fantasma. Allí, la máscara comenzaba a caer, y no había forma de escapar. «¿Quieres contarme qué es esto?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. Arturo intentó tomar el celular, pero ella lo agarró primero. El ambiente era tenso. Toda la casa parecía contener la respiración. Por un momento, él guardó silencio, como si hiciera cálculos mentales. Luego murmuró: «No es lo que parece». Una frase clásica. Una frase cobarde. Renata lo interrumpió. «¿Te casaste conmigo por una apuesta, Arturo?». Él bajó la cabeza. No lo negó. Solo susurró que sí. Dijo que al principio fue una broma, presión de los amigos, locura de un fin de semana en Acapulco. Pero que después se había enamorado de verdad. Intentó justificarse con lágrimas. Intentó decir que el dinero de la apuesta le daba vergüenza. Pero ella ya no escuchaba con el mismo corazón. Él hablaba de culpa, de confusión, decía que su cambio de actitud era por el peso de la conciencia. Decía que ella era una mujer increíble, dulce, dedicada. Que nunca había conocido a alguien así. Pero ninguna palabra parecía tener valor. La verdad ya le estaba desgarrando el alma. Y las palabras no cosen heridas abiertas con mentiras. Renata se levantó despacio, se acercó a él y preguntó con los ojos llenos de lágrimas: «¿Me habrías elegido si no hubiera existido la apuesta? ¿Me habrías amado igual?». Él dudó otra vez. Eso fue suficiente. Ella entendió que, a pesar de todo lo que vivió, aún era vista como una broma. Como un reto. Como un blanco fácil para el orgullo masculino de un grupo sin corazón. Esa conversación, aunque dolorosa, era necesaria. Fue ahí donde Renata vio quién era realmente Arturo. Un hombre débil, que cambió afecto por aprobación, que puso el dinero y el orgullo por encima del amor. Un hombre que destruyó a una mujer de verdad por un capricho. La apuesta pudo haber sido millonaria, pero el precio que ella pagó fue incalculable. En dignidad, en autoestima, en confianza. Incluso frente a su sufrimiento, Arturo intentó acercarse, rogarle perdón. Intentó repetir ese «te amo» con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, se dio cuenta más que nunca de que se había dejado envolver, y que estaba enamorado de ella, pero consumido por la culpa de lo que hizo. Pero ahora, Renata lo veía con claridad. La misma claridad de quien ya ha visto el fondo del pozo y sabe que no quiere volver a vivir allí. Se alejó de él, sin gritar, sin hacer escándalo. Solo con la dignidad de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Y, como un último golpe de dolor, aún vendría lo peor, no todo quedaría solo entre ellos dos. Los mensajes, la verdad, estaban a punto de salir de ese apartamento y propagarse como fuego sobre pasto seco. Porque ciertas historias, cuando involucran dinero, apuestas y humillación, parecen atraer todas las miradas. La noticia se filtró como un veneno silencioso. Uno de los mensajes del grupo de apuestas fue compartido por error, o a propósito, por uno de los amigos de Arturo. En cuestión de horas, la historia se había esparcido por los grupos locales, los pasillos del barrio, la peluquería de la esquina. La mujer de la apuesta millonaria, decían. No mencionaban su nombre. Hablaban de la humillación. Renata se convirtió en tema de conversación. Incluso aquellos que nunca la habían notado, ahora susurraban cuando pasaba. La chica de la farmacia fue ascendida a tragedia ambulante. Las clientas la miraban con lástima, los compañeros evitaban su mirada. Y lo peor, algunas personas la culpaban. Como si fuera su culpa confiar, su culpa amar, su culpa ser tan fea como para convertirse en una apuesta. Un drama público que exponía un dolor profundamente privado. Las redes sociales no perdonaron. Montajes crueles, memes, comentarios cargados de ironía. Gente que ni conocía opinaba como si supieran de su vida. Pasó días encerrada en casa, sin fuerzas ni para mirar el celular. Su autoestima fue triturada, molida como carne en carnicería. Todo lo que había construido dentro de sí estaba ahora en ruinas, esparcido por todos lados. Su madre, indignada, quiso denunciar a Arturo.
Sus amigas lloraron con ella. Pero ninguna palabra parecía consolar. Renata no quería venganza. Quería olvidar. Quería volver en el tiempo. Quería borrar ese día, esa apuesta, ese dolor. Pero la realidad era otra. Y el espejo, siempre tan sincero, parecía repetir lo que todos ahora pensaban: fuiste usada. Los dolores más profundos no son físicos. Son esos que se sienten cuando el corazón se rompe y el mundo entero mira. Cuando la dignidad se vuelve espectáculo y el sufrimiento, un chiste. Renata sentía vergüenza hasta de existir. Evitaba salir de casa, evitaba mirar a los ojos. Cada paso en la calle era un campo minado. Y cada comentario, una explosión en su autoestima. Pensó en dejarlo todo. Cambiar de ciudad, cambiar de nombre. Desaparecer. Porque no era solo el matrimonio lo que había terminado. Era la imagen que tenía de sí misma. Se sentía un error ambulante. Un blanco fácil. La mujer que no fue suficiente ni para ser amada de verdad. El dinero que él ganó parecía haber comprado también su paz, su confianza, su fuerza. Pero eso estaba a punto de cambiar. Entre lágrimas, Renata tuvo una conversación seria con su propia alma. O se hundía por completo, o pasaba la página. Recordó quién era antes de él. Todo lo que ya había superado. Las veces que cayó y se levantó. Y decidió, ahí mismo, en el suelo del baño, con el rostro empapado y el corazón hecho trizas: esto no me va a definir. Ni la apuesta, ni el drama, ni el dinero sucio. La humillación pública fue el fondo del pozo. Pero también fue el punto de inflexión. Porque cuando el dolor supera todos los límites, solo quedan dos opciones: o te rindes, o te reinventas. Y fue ahí cuando algo dentro de Renata empezó a florecer. Aún en silencio, aún en secreto. Pero listo para nacer. El primer paso fue pequeño, casi invisible. Renata se levantó de la cama, se recogió el cabello y decidió buscar ayuda. Encontró una psicóloga en un centro comunitario que cobraba un valor simbólico. En la primera sesión, lloró más de lo que habló. Pero fue allí donde empezó a entender que la apuesta que había destruido su autoestima no tenía por qué definir quién era ella. El dolor aún palpitaba, pero ahora tenía nombre, tenía color, tenía tratamiento. Poco a poco, fue reconectándose consigo misma. Comenzó a caminar en el parque antes del trabajo. Cambió los refrescos por jugos naturales. Y, por impulso, se inscribió en un gimnasio. Al principio, todo dolía: el cuerpo, el ego, la memoria. Pero iba. Iba aunque no tuviera ganas, aunque no viera resultados. Porque cada gota de sudor era una declaración silenciosa: merezco más de lo que él me hizo creer. Renata también renovó su guardarropa. No por vanidad, sino por libertad. Donó la ropa que traía recuerdos del matrimonio, y compró prendas nuevas, coloridas, atrevidas. Empezó a probar maquillaje, a peinarse diferente. Cuidar de sí misma se volvió rutina, se volvió placer. Ya no se trataba de agradar a alguien. Se trataba de reencontrarse. Y con eso, una nueva mujer empezaba a emerger del dolor. En el trabajo, fue ascendida. La gerente de la farmacia, que siempre había admirado su actitud, incluso en los días difíciles, le ofreció un puesto de supervisora. Renata aceptó. Y no se detuvo ahí. Hizo un curso de atención al cliente, otro de liderazgo. Estaba ganando más, siendo respetada, y por primera vez sentía que no la veían como una víctima, sino como una referente. Eso era solo el comienzo del cambio. Con el dinero extra, se hizo algunos procedimientos estéticos. Trató su acné, cuidó sus dientes e hizo una ligera rinomodelación. Nada radical, nada forzado. Solo pequeños retoques que reflejaban el cuidado que ahora tenía por su cuerpo. La autoestima, antes destruida por la apuesta, ahora era reconstruida con acciones reales, con decisiones firmes. Estaba volviéndose hermosa, por dentro y por fuera. Las redes sociales, antes abandonadas, volvieron a cobrar vida. Renata publicaba fotos sonriendo, viajando, trabajando. Recibía mensajes de apoyo, de inspiración. Otras mujeres decían que se sentían representadas por ella. Que sus palabras, sus videos, sus logros, daban esperanza. El drama que antes la avergonzaba, ahora era combustible para otras voces.
Estaba transformando el dolor en propósito. Dejó de hablar de Arturo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había superado. Él se convirtió en solo un nombre en un capítulo antiguo. ¿El dinero de la apuesta? No valía nada comparado con lo que ella había conseguido con esfuerzo. Y lo que antes parecía una derrota, ahora era la base de un imperio emocional. Pero el destino, con su elegante ironía, aún tenía una carta guardada. Porque cuando una mujer se vuelve verdaderamente fuerte, quien la perdió siente el peso de lo que dejó escapar. Y fue en un día cualquiera, con la piel radiante y la sonrisa ligera, que Renata volvió a encontrarse con Arturo, y ahí, algo inesperado ocurrió. El reencuentro no fue planeado. Sucedió en una librería del centro, un sábado soleado. Renata hojeaba un libro de finanzas cuando escuchó esa voz conocida. Arturo. Se detuvo al verla. Guardó silencio unos segundos, como si el mundo se hubiera congelado. Ella, en cambio, se mantuvo serena. Lo miró a los ojos, con calma y firmeza. Era otra mujer. Arturo parecía desorientado. Intentó sonreír, pero la sonrisa se perdió en el impacto. Ella estaba distinta. Cabello más corto, piel radiante, cuerpo saludable, postura erguida. Pero lo que más llamó la atención fue el brillo en su mirada. Un brillo de quien se ama, de quien se basta. Estás hermosa, dijo. Y por primera vez, ella no necesitó ese elogio. Él intentó entablar conversación. Dijo que había estado pensando mucho en ella. Que la extrañaba. Que se arrepentía. Habló de la apuesta, de cómo había sido la mayor estupidez de su vida. Confesó que, al verla surgir, comprendió cuánto valía. Fui un idiota, admitió. Pero Renata solo sonrió. Una sonrisa leve. De quien ya no guarda rencor, ni espacio. Arturo pidió una oportunidad. Dijo que quería intentarlo de nuevo. Que ahora entendía todo. Que el dinero no valió la pena, que el drama que causó lo había dejado vacío. Dijo que la mujer que ella era, incluso antes del cambio, era increíble. Que extrañaba los desayunos, los abrazos sinceros, el amor que solo ella sabía dar. Pero ahora ya no se trataba de él. Se trataba de ella. Renata respiró hondo. Dijo que ya no lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Dijo que el tiempo le enseñó más de lo que él podía imaginar. Que el dolor enseñó más que cualquier declaración. Y que el amor verdadero comienza dentro, y solo después puede compartirse. Le dio las gracias. Gracias por haberla dejado caer. Porque fue desde el fondo del pozo que aprendió a escalar montañas. Le dijo que él, sin querer, le enseñó a mirarse de verdad. Que su crueldad fue el empujón que faltaba. Y que, por eso, lo perdonaba. Pero no volvería. Ni por él. Ni por nadie. Porque ahora ella estaba completa. Y no negociaba más su paz. Arturo lloró. Lloró como un niño. Pero ella no se conmovió. Simplemente colocó el libro de nuevo en la estantería y se despidió. Cuídate, dijo. Y se fue. Con tacones altos, pasos firmes y alma liviana. La Renata de antes habría regresado. La Renata de hoy se eligió a sí misma. Eligió el cambio. Eligió el renacer. Y jamás volvería a lo que un día la destruyó. Porque a veces, la vida usa el peor tipo de dolor para enseñarnos el valor más precioso, el amor propio. Y aunque esa lección venga envuelta en humillación, apuesta y drama, si logramos atravesarla, del otro lado hay luz. Y Renata, ahora, brillaba. Déjame en los comentarios qué opinas sobre lo que hizo Arturo por dinero. Comenta desde qué ciudad estás viendo y suscríbete al canal, eso me ayuda muchísimo. Gracias por tu compañía hasta aquí. Hasta la próxima historia.